Mujer, locura y psiquiatría, la sala 20 del Manicomio Provincial de Málaga, 1909-1950, es el título de tu tesis, ¿verdad? Manicomios de mujeres, históricamente, con todo lo que conlleva, ¿no?, en estas épocas, más privados, en relación con el nacionalcatolicismo. ¿Nos puedes introducir un poquito así en lo que nos vas a contar hoy? Bueno, lo que os voy a contar hoy forma parte, como bien has dicho, de mi proyecto de tesis, que se ha convertido en una línea de investigación, ¿no? El proyecto de tesis está basado, bueno, pues en la historización de la Sala de Mujeres del Manicomio Provincial de Málaga, que era una institución que dependía de la beneficencia a finales del 19, principios del 20, y bueno, pues el proceso un poco de, bueno, pues de todas esas mujeres que pasaron por la institución en esa primera mitad del siglo XX. Creo que uno de los puntos interesantes de este trabajo es que incorpora de una forma central la perspectiva de género, la perspectiva feminista en el análisis de estas experiencias de internamiento de las mujeres, ¿no? Hasta ahora, verdad que en nuestro país ha habido, o llevamos unas décadas donde hay un aumento, ¿no? Hay mucho interés en la investigación de instituciones psiquiátricas, además analizando las historias clínicas como fuentes primarias, ¿no?, como fuentes historiográficas. El grupo, por ejemplo, de la institución del Manicomio de Santa Isabel de Leganés ha trabajado esta cuestión de una forma importante, pero es verdad que siempre desde una perspectiva, bueno, pues más descriptiva, sin introducir esta cuestión del género y el feminismo, ¿no? Entonces, desde ahí parece que es interesante. Hablas también en tus investigaciones de cómo se patologizaron tanto las consecuencias de la guerra en el periodo clave como a las mujeres tildadas de rojas. Bueno, Málaga realmente es que fue una ciudad cargada de un simbolismo importante, ¿no?, para el bando franquista durante la guerra civil, y bueno, porque es verdad que fue una ciudad que había conseguido algunos hitos sociales y económicos importantes tanto a finales del 19 como a principios del 20. Y en el ámbito de las mujeres más, ¿no? O sea, tenemos mujeres importantes como Isabel Ordiazábal, Victoria Kent, María Zambrano, son mujeres malagueñas que se formaron en esta cuestión de pues de ese reformismo también de la institución libre de enseñanza y demás, ¿no? Entonces, durante la contienda es verdad que se asoció mucho el papel de la mujer malagueña al bando republicano, toda la implicación y todo el trabajo que desarrolló tanto durante la contienda como en actividades de retaguardia y demás, ¿no? Eso ha sido muy estudiado también en Málaga por compañeras como Encarnación Barranquero y demás. Y entonces, cuando el bando nacional tomó la ciudad, la tomó de una forma, bueno, pues con mucha beligerancia, ¿no?, como sabéis, y las mujeres rojas malagueñas pues fueron un poco como el icono de antimujeres, ¿no? Eran las mujeres que se oponían al ideal de mujer que ellos querían instaurar, que era el ideal nacional católico. Entonces, pues hubo una importante represión sobre estas mujeres, que se traduce también en elementos que podemos ver en las historias clínicas, como... Sí, por ejemplo, hablas de melancolía ansiosa, ¿no? Todos estos términos, bueno, y la histeria, que también tenía ya la larga tradición. ¿Cómo les aplicaban, por ejemplo, todo esto también en la época? Mira, tanto la melancolía ansiosa como la histeria es verdad que son diagnósticos que tienen más que ver con la nosología, con la clasificación psiquiátrica francesa, que se utilizaba sobre todo a finales del 19, principios del 20, hasta los años 20-30, que se empezó a incorporar a la medicina mental española la clasificación diagnóstica alemana de Kraepelin. Entonces, bueno, es verdad que este tipo de diagnósticos son minoritarios en la muestra de historias que yo he trabajado, porque ya te digo que son como más de final del siglo XIX, ¿no? Vale, luego la relación también, como has dicho todo el tiempo, con esa idea también transversal, por supuesto, todo el tiempo, pero la resistencia feminista, también entendida como tal, el lesbianismo, cómo fue también penalizado, ¿no?, a través de la institución, ¿no? Sí, porque una de las cosas que yo tenía mucho interés en trabajar era precisamente esta cuestión de la resistencia de las mujeres dentro de la institución, ¿no? Que si bien es verdad que pensamos en una institución psiquiátrica donde las mujeres están, bueno, pues institucionalizadas y demás, podemos pensar que las mujeres no tenían espacio para esa resistencia, para resistirse, ¿no? Y lo que sí que se ha visto en la investigación, en los contenidos de las historias clínicas, es que sí que esa resistencia estaba, que las mujeres eran mujeres activas dentro de la institución en la medida en la que podían, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que la institución trataba de sujetarlas a un papel determinado, trataba de reconducir sus conductas
bueno, pues unas veces con los discursos y otras veces directamente incidiendo sobre sus cuerpos a través de tratamientos bastante cruentos. ¿Cómo ves ahora también la situación de la psiquiatría con estas connotaciones también hacia las mujeres? Y bueno, pues con las reformas que ha habido, sabemos que estos días se están diciendo las cifras, ¿verdad?, de que es el primer país en consumo, España, de ansiolíticos y antidepresivos, incluso benzodiazepinas y todo esto por encima de Estados Unidos, el primer país del mundo, tranquimacines y Valium, etcétera, etcétera, y ese porcentaje que sabemos que hay de un 34,1% de mujeres frente a un 15,4% de hombres, ¿no?, con estas medicalizaciones y tal. Bueno, yo creo que ahí arrastramos históricamente, ¿no?, esta cuestión de la diferencia por ser mujeres, ¿no?, esta cosa del estereotipo asociado a que las mujeres tenemos una forma de sufrimiento determinado que nos hace más proclive a la enfermedad, a la locura, a los trastornos mentales, ¿no? Y esto es una cosa histórica que arrastramos y que está en la ciencia, porque la ciencia sigue siendo un ejercicio androcéntrico, ¿no?, y sigue siendo una producción cultural androcéntrica realmente. Entonces, entre que se arrastran esos estereotipos, entre que yo creo que también no se está formando de una forma seria a los profesionales y a las profesionales sanitarias, ¿no?, en cuestiones de género, sigue habiendo como mucho rechazo a estos temas dentro de la práctica clínica, ¿no? Y luego también los condicionantes sociales, ¿no?, el momento social en el que estamos, en el que realmente yo creo que las mujeres estamos muy sometidas a mucho estrés, bueno, pues por esta hiperexigencia, ¿no?, esta cosa pues de tener que estar en estas jornadas interminables, ¿no?, el habernos incorporado a trabajos que nosotras deseamos hacer, pero seguir manteniendo los trabajos en la esfera privada, lo que nos sobrecarga, ¿no? Cosa que tendría que ser ya compartida, ¿no?, de alguna manera, o tendría que estar más equilibrado, ¿no?, pero esa parte sigue sin equilibrarse y nos somete a un estrés, aparte de todas las desigualdades laborales, a nivel de, bueno, pues de tratamiento en las empresas, ¿no?, con jefes, con dificultades que tenemos con las bajas maternales, los embarazos, un montón de cuestiones que van sumando ansiedad y van sumando angustia, ¿no? Entonces yo creo que es la consecuencia un poco, es esta cosa, y la respuesta medicalizada, que obviamente no debería ser así, pero es la respuesta porque al final es lo más fácil y es lo más rentable para algunos, ¿no? Claro, estamos incidiendo mucho también en los negocios que hay con la medicalización también a menores y todo y esa idea también de generar pacientes de por vida, ¿no? Y ¿cómo ves que estudios como el tuyo y cómo estás viendo ahora mismo el debate, cómo se está filtrando también a la academia? Porque a veces nos quejamos mucho a las docentes de que se hacen unas investigaciones maravillosas con perspectiva feminista y tal, pero que luego no llegan a calar ni en los currículos, ni siquiera y cuando hablamos de ciencia menos aún, ¿no? Sí, hay dificultades, quiero decir, es verdad que en los foros académicos, en los foros de bueno, pues los congresos, ¿no?, que se comparte con otros compañeros los resultados de tu investigación y tú planteas pues estas líneas, ¿no?, más feministas, más desde la perspectiva de género, siempre hay resistencia, ¿no? Porque bueno, hay resistencia a que el patriarcado pierda parte de su poder, ¿no?, y pierda parte de su discurso, ¿no? Pero bueno, yo creo que es el trabajo apasionante que tenemos las que investigamos, ¿no? Así que hay que estar defendiendo lo que hacemos y defendiendo lo que creemos.